Muy bien, chicos. Eh, yo les dejé el pretest en la sesión para que lo puedan y rellenar. En un minuto empezamos. Ya. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el síndrome de Reiko. Recuerden que las clases están en el equipo de Teams, en la parte de archivos. Entonces, síndrome de Reiko, específicamente a qué nos queremos referir. ¿Se acuerdan o tienen alguna idea de la definición específica de síndrome diarreico o diarrea como tal? Bueno, es el aumento de las deposiciones específicas, el número de las deposiciones, ¿no? Entonces existe mayor deposiciones que en este caso van a tener una consistencia fluida o en muchos casos acuosa o líquida, como lo llaman, ¿no? Entonces, normalmente las deposiciones, lo que se considera si es, perdón, mayor a, en este caso en pediátricos, mayor a 3 deposiciones, más de 3 deposiciones, es decir, 4 deposiciones semilíquidas o líquidas con una consistencia baja, podríamos considerarlo. Obviamente que en pediátricos es súper diferente porque en pediátricos tú tienes que ver la edad gestacional de tu paciente, pero en personas adultas, con tal de que exista una mayor cantidad o mayor número de deposiciones que él realice y que tiene una consistencia más blanda, más líquida, más suave, estamos bien. Y hay una escala que nos habla sobre la escala de Bristol, que esta escala de Bristol va a dividir las características semiológicas de lo que tú puedes observar en cuanto a las heces o el paciente puede observar de sus heces, ¿no? Entonces, la escala de Bristol va a depender si son de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 hasta el 7, ¿no? No creo que, no, o sea, no creo que les pregunten tal cual cuántos son, pero al menos para que sepan que exista sepan que exista esta escala o que existe esta escala. Recuerden que el número 7 ya es como que acuosa, sin pedazos, es totalmente líquida. En cambio, el 6 es blando, ya es pedacitos blandos y esponjosos con bordes irregulares. El 5 es medio pastoso, con bordes bien definidos. Es muy importante que ustedes sepan o no sé, recordemos cómo se diferencia la diarrea, ya que la diarrea va a dividirse entre aguda, va a dividirse en crónica. Específicamente en qué, en el tiempo de duración, ¿no? En la aguda es menos de 3 meses, en la crónica más de 3 meses. Sin embargo, esto de 3 meses o semanas que les pueden poner en su diapo puede variar. Entonces, quédense con lo que les dé en su teoría la fecha límite de diarrea aguda y crónica. Recuerden que existe una fecha y ustedes lo van a ver en su diapo específica porque puede ser que les puedan poner, no sé, le ponen 7 semanas o sea, de más que 7 semanas sería 11 semanas, menos de 3 meses, ¿no? Entonces, algo así. Quédense el número que les dé en su clase teórica, si por A o B lo diferencian entre aguda y crónica. Si no, lo que normalmente se dice es que es menos de 3 meses aguda y más de 3 meses crónica. Ya, las agudas normalmente son por causas virales, en la mayoría de los casos es la más frecuente, y bueno, bacterianas que vendría a ser la otra causa, ¿no? O envenenamiento por comida, parásitos, diarrea asociada a uso de antibióticos, diarrea del viajero, que es muy frecuente que le puedan tener esto, ¿no? Esto más que nada hace referencia a qué? A que los pacientes vienen de otro lugar, prueban quizá la comida de manera diferente, ustedes van
o nunca han ido a a un lugar y no sé, quizá el plato que que están preparando tiene un tipo de preparación diferente a la que estás acostumbrado que te puede generar esta diarrea, ¿no? Y es lo que se llama diarrea del viajero. Muy bien. Y cuanto a las causas más comunes de las tipos crónicas, uno de estos va a ser, voy a poner entero. Uno de estos va a ser infecciones por bacterias o parásitos, síndrome de intestino irritable, inflamación crónica intestinal. La mayoría de los casos, al ser crónicas, son afectaciones que ya tienen mucho tiempo, ¿no? Entonces eso tienen que diferenciarlo y tenerlo presente. Lo que les van a preguntar, quizá probablemente, porque en su sílabo está fisiopatología, el síndrome diarreico, es tal cual, ¿no? ¿Cómo se da todo esto? Recuerden que las secreciones salivales, ah, acá paréntesis, normalmente es importante que tú sepas cuánto de secreciones expulsas o eliminas de cada parte de tu cuerpo. Por ejemplo, más o menos 1,5 litros por día de ingesta oral. Otra cosa que puede ser que puedo absorber o absorción de en el mismo intestino, cuánta agua tú retienes, cuánta agua tú tienes en esa parte específica, ¿no? Entonces eso tienen que recordarlo, tener muy en cuenta. Eh, Normalmente las secreciones gástricas, las sales biliares y la pancreática, todos ellos suman unos 7 litros por día más o menos. Imagínense cuánto de líquidos nosotros tenemos o de secreción nosotros tenemos al día, ¿no? Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta, por lo tanto deben tomar mucha agua, ¿ya? Entonces, otra cosa que ustedes deben recordar es que existen vellosidades que van a funcionar a través de qué? De bioquímica, ¿verdad? La bomba, sodio, cloro, claro, la bomba sodio, cloro, los canales de cloro específica, ¿no? Que nos ayudan en la absorción de qué? De sodio, cloro, que va a inhibirlo en este caso. Y el AMP cíclico va a actuar ahí. Específicamente, con lo que les pueden preguntar, creo yo, es los patógenos de cada intestino que me genera cada uno. Por ejemplo, si es de delgado, si es de trastorno absortivo por vellosidad o si es hilocolónico, ¿no? Entonces, si es por un patógeno de tipo intestinal delgado, a la cabeza va a ser enterotoxinas secretorias, el Vibrio cholerae, los trastornos absortivos de tipo vellosidad, es el EPEC, el rotavirus, que es muy frecuente que les puedan poner ahí, el BCR también. La Yardia, la Ciclospora, Microsporidia, el ileocolónico, ¿a qué? Salmonella específicamente, ¿no? Salmonella, Shigella, Campylobacter, Shigella y Campylobacter específicamente en pacientes jóvenes, bueno, lactantes que estén en relación a quién, a aves, ¿no? Que les pongan ahí aves, Campylobacter. Muy bien. En cambio, los mecanismos fisiopatológicos y microorganismos infecciosos que me puede dar la diarrea, recuerden que el mecanismo fisiopatológico va a estar en relación a enterotoxinas, neurotoxinas, citotoxinas y enteroadherencias. Dentro de las enterotoxinas vamos a tener a la cólera, E. coli, enterotoxina, las neurotoxinas, estafilococosaurios, citotoxinas, salmonella, shigella, campylobacter, que son como que el campylobacter es muy frecuente en pacientes pediátricos, enteroadherencia, criptosporia, acá, estoy hablando mal. El causa de diarrea, en este caso de pacientes pediátricos, a la cabeza va a ser viral. ¿Y a quién estamos refiriendo? Al BCR. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Muy bien, mecanismos fisiopatológicos y etiología en caso de la diarrea crónica. Cuando hablamos de una diarrea crónica, normalmente el mecanismo va a ser inflamatorio, de mala absorción, de secreción mala, de osmosis mala, alteración de la motilidad. Entonces, de tipo inflamatoria, colitis ulcerativa, en las malas absortivas, enfermedad celíaca, secretoras, el síndrome de Solinger-Ellison, en este caso la adenoma velloso, osmóticas por laxantes, pacientes que toman laxantes para bajar de peso, déficit de disacáridos, manitol y sorbitol.
alteraciones de la motilidad, diabetes mellitus y todo ello, ¿no? Esos son como que más específicos, pueden que les pregunten sí, porque normalmente es parte de cómo viene tu paciente, cómo, qué cosas tienes que preguntarle tú. En la historia clínica existe una investigación epidemiológica de tipo infecciosa y no infecciosa. Esto es un algoritmo, pero para el diagnóstico de una diarrea de tipo aguda. Entonces, la historia clínica va a empezar uno, que le hagas la anamnesis correcta, le hagas el examen físico adecuado, que le preguntes de una manera adecuada sus antecedentes, datos de filiación, que es muy importante. Cuando siempre les hablen, o bueno, cuando les hablen de procesos infecciosos, de afectaciones infecciosas, es muy importante que ustedes tengan un antecedente o una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque normalmente a los pacientes se les escapa algunos datos y tú tienes que sacarlo con cucharita todo. Y porque normalmente en infecto me importa dónde vive, me importa dónde, si ha viajado a algún lugar o no, me importa, ¿no? Porque, bueno, no porque queramos, sino porque en realidad es necesario para que tú sepas qué patógeno estaría afectando a mi paciente. ¿Ya? Muy bien, criterios de gravedad. Si tiene criterios de gravedad, lo que pasa es pasar a hacer es laboratorio de rutina, hemocultivos, que recuerden hemosangre y cultivos, cultivar la sangre tal cual. Extendido de material fecal, donde se puede ver el TBNUM, también se puede sacar para ver si existe sangre o no en la diarrea, o en el líquido, o en las heces, cultivo de material fecal. Si no es así, si no cumple ningún criterio de gravedad, tratamiento sintomático. Esto ya es específicamente tratamiento, pero la historia clínica en este caso sí es una afectación de tipo crónica, en este caso el azul. Vamos a tener diarreas de tipo orgánicas y funcional. La orgánica es la que me interesa más porque es lo que yo tengo que solucionar sí o sí. Laboratorio, le tienes que pedir creatinina, muchas cosas que tienes que pedirle además, ¿no? Muy bien, estos son los indicadores de gravedad que justamente estábamos viendo, los indicadores de la gravedad de diarrea aguda infecciosa. Si son mayores de 70 años, es un indicador de gravedad. Si está deshidratado, obviamente es un signo de mal pronóstico, porque justamente así se miran los niños, ¿no? Ojos hundidos, piel seca, signo de pliegue positivo, luego el pellizco sigue encima. Tú normalmente te peñizcas y ese es el signo de pliegue y va a volver solito, ¿no? Si por A o B no vuelves, porque quizá no estás tomando mucha agua. Los síntomas y signos clínicos, la pérdida de peso, recuerden la deshidratación se va a dividir en leve, moderada y grave. Normalmente va a depender de la pérdida de peso en porcentajes, en este caso, lactante o niño mayor. Si es una deshidratación, el peso que va a perder es menos de 5%, si es un niño menos de 3%. Y lo que normalmente pasa es que la clínica va a suscitarse así, de deshidratación es a partir del moderado grave. Ya, y ahí es como que todo lo que tiene cada uno. En cambio, si los criterios que sugieren una diarrea de tipo crónica orgánica va a ser duración de 3 meses a más. Bueno, acá dice duración menos 3 meses, pero como les digo, si a ustedes les han dicho el punto de corte en su clase teórica, ese punto de corte tienen que tenerlo en cuenta siempre. Deposiciones nocturnas, pérdida de peso mayor de 5 kilogramos, velocidad de, perdón, sedimentación acelerada, ¿no? Perdón, chicos. Hipoalbuminemia, perdón. Ya, bueno, me estaba quedando sin voz. Criterios que sugieren diarrea de tipo crónica y otros que son de tipo aguda. Estos son signos más para que tú puedas clasificarlo, si es leve, si es moderado, si es severo. ¿Ya? En cuanto al síndrome diarreico, yo puedo resumirlo así, ¿no? Tipo, es importante que siempre en el examen físico no hay mucho que hacer aparte de quizá tocar el abdomen, hacer la inspección o la semiología abdominal, pero antes de eso realizar una buena historia clínica. Tienes que realizar una buena historia clínica preguntando antecedentes, no solamente familiares,
patológicos, sino también antecedentes ambientales. ¿Dónde ha estado antes mi paciente? Es muy importante que ustedes lo pregunten. Luego de eso vas a realizar la anamnesis, cómo viene tu paciente. Es muy importante que escuches bien a tu paciente y que puedas sacar todos los signos y todos los síntomas en relación a la diarrea, porque normalmente la diarrea crónica no es que te da así por así. Si, como habíamos visto, es por causa de un microorganismo, por algo que está generando esto. Entonces tienes que saber qué microorganismo es y para saber qué microorganismo es, debes hacer una serie de preguntas acorde a tu paciente, ¿no? Una buena anamnesis, de igual manera un buen relato cronológico, que ustedes ya saben ahora por semio, un buen relato cronológico, que realicen un buen examen físico, donde puedan investigar y averiguar qué otra cosa más está afectando a tu paciente, ¿no? No solamente puede ser la diarrea, sino que también puede ser por una diarrea por un síndrome de mala absorción, que normalmente es por un proceso, mucho más arriba, pues, ¿no? Eso. ¿Tienen alguna duda para poder pasar al síndrome de dolores abdominal? Muy bien, creo que estamos. Ahora vamos a hablar de síndrome de tipo doloroso y de síndrome de tipo abdominal. Normalmente, el síndrome doloroso de tipo abdominal tienen que ustedes verlo o empezar viendo la semiología del abdomen. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que empezar hablando sobre las zonas o los 9 cuadrantes importantes. A ver, acá. ¿Cuáles son los 9 cuadrantes importantes que ustedes deben recordar sí o sí? A ver, para que no se duerman. Vamos a preguntar a cada uno. Ya, este es el abdomen, este es el ombliguito. Uno, que la división es en 9 cuadrantes, ¿verdad? Cada uno me va a decir como que uno de ellos. A ver, en la parte del cuadrante superior, este caso derecho, en la parte más alta, en este cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto. Voy a poner números mejor. Quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. ¿Me pueden decir el nombre de este primer cuadrante? Hipocondrio derecho. Muy bien, hipocondrio derecho. Si tienes un hipocondrio derecho, por consecuencia vas a tener un... Hipocondrio izquierdo. Muy bien, hipocondrio izquierdo. Ya, muy bien. Ahí con hipocondrios nunca te olvides de eso. Son la parte superior, están arriba. Y ya. El número 2. ¿Alguien recuerda cuál es su nombre? Epigastro. Epigastrio. Muy bien. ¿Cómo se acuerdan? Epimeso. Hipo. Epi, meso, hipo. Muy bien. Pero acá algo más para que les pueda ayudar a recordar. Al medio, en el 2, ¿qué estómago está? ¿Qué órgano está? Ah, ya me contesté. ¿Qué órgano está? El estómago. El páncreas. Y no sé, el duodeno, creo. No Duodeno. está más abajito. Ah, ay. Mm, Estómago. Entonces, estómago sí está ahí. Sí, contar que me digas estómago está bien. Eso quería decirle. Es que mi mnemotecnia para que ustedes puedan aprender gástrico, o sea, epigastrio, es porque en el 2 siempre va a estar el estómago. En la mayoría de los otros lugares, quizá la mitad del hígado va a estar en el hipocondrio, quizá un poco más va a estar en el epigastrio, pero en el epigastrio, siempre gastrio de
estómago, ¿ya? Entonces, normalmente vas a tener que recordarte que el 2 es epigastrio, ¿ya? Epigastrio. ¿Por qué? Porque ahí está mi estómago, epigastrio. Y epi quiere decir encima de, ¿verdad? Luego que vamos a aprender en el 5 el mesogastrio, a la mitad, me de en medio, mesogastrio. Y obviamente la parte más inferior va a ser hipo, porque está debajo o bajito, ¿no? Entonces es hipogastrio. Entonces ya hemos visto del uno, del 2, del 3, el 5, el 8. ¿Me pueden decir el número 4? ¿Cómo se llama? Flanco derecho, Muy bien, flanco derecho. Por consecuencia del flanco derecho tienes un flanco, izquierdo. un flaco. Bueno, flanco. No se olviden que ahí están los flancos y que normalmente vas a encontrar quiénes a tus riñones. Bueno, derecho, izquierdo. eh, no se van a poder confundir porque el número 7 se llama, ¿cómo se llama? Les iba a decir ya. ¿Cómo se llama el número 7? La fosa ilíaca derecha. Muy bien, fosa ilíaca. El ilion, bueno, el ilion, la ilíaca, perdón, el hueso ilíaco, mejor dicho, lo vas a encontrar en la parte más inferior. Entonces no te puedes confundir entre flanco y fosa, ¿ya? Fosa ilíaca está abajo. Por lo tanto, si tienes una derecha, por consecuencia tienes una izquierda. Igual, el flanco derecho y el flanco izquierdo. Nunca se olviden eso porque siempre les van a preguntar en su pase de visita, en lo que sea. O sea, no se deben olvidar, eso ya es como que ya debes saber. Y dentro de eso, obviamente, que vas a tener tú que recordar los órganos que se ubican en cada uno, ¿no? El estómago, que me habías visto, recuerden que aquí está el estómago, por eso se llama gastrio, epi encima, meso o zona umbilical. Les pueden llamar mesogastrio o zona umbilical, también está igual, es sinónimos, es lo mismo, e hipogastrio, ¿no? Luego vas a tener al hipocondrio derecho, al flanco derecho, a la fosa ilíaca derecha. Y cada uno de estos órganos me lo tengo que aprender de manera. Pues sí, pero, o sea, tú ya lo sabes por anatomía. Solamente imagínate como, no sé si habrán visto ese doctor autista que se imaginaba los casos en su cabeza. Imagínense ustedes igual, o al menos miren su barriga y se van a tener que decir, bueno, aquí está mi hígado. El hígado es en el hipocondrio derecho encuentro a mi hígado, parte del lóbulo derecho, más o menos. Puede encontrar en las glándulas suprarrenal, lo podrías encontrar acá, ¿no? Ay, ay, ay. Acá, parte del riñón derecho. En el flanco derecho, obviamente, que está mucho más concentrado, más parte del riñón está en el flanco derecho. En fosiliaca, de igual manera, tenemos el apéndice, que es muy importante que ustedes recuerden, porque normalmente cuando ustedes, o no sé si ahora más adelante van a ver signos específicos de apendicitis. Signos específicos de apendicitis, por ejemplo. ¿Se acuerdan del famoso Courtney? No sé si habrán visto o recién van a ver. El signo de rebote. Son signos específicos de apendicitis. ¿Y qué es apendicitis, Deyanira? Es la inflamación del apéndice. ¿Qué es el apéndice? Es un rezago anatómico, es una parte mm, inicial de tu colon donde normalmente cumple funciones, no es que no cumpla una función, cumple una función en un principio inmunológica. Entonces, no es que no sirve para nada, como muchos piensan, pero tiene una función inmunológica. Sin embargo, si te lo retiran, no significa que pierdas una función inmunológica muy grande, ¿no? Sino que puedes vivir sin eso. Muy bien. Acá, muy importante hipocondrio derecho, porque cuando le hablen de cirugía general van a hablar de vesícula, de vía biliar, de hepatectomía, que podría ser retirar una parte de los lóbulos del hígado y todo eso. O sea, por eso tienen que saber el lugar específico, porque ustedes en su historia clínica van a decir, se palpó o se palpa masa en epicondrio derecho, se palpa masa en hipogastrio, se palpa masa en zona umbilical. Deben decirlo en específico cada uno de esos. No solamente masa, sino lo que encuentren en realidad, ¿no?
Normalmente es masa, ¿no? Pero puedes poner una mancha, una vesícula, no sé, bueno, un enrojecimiento, no sé, cualquier cosa, pero debes especificar la localización. Muy bien, ahora hablando sobre la anamnesis, no se olviden que siempre van a tener que preguntar la edad en cuanto a tu paciente, datos de filiación, lo que se llama en la historia clínica, afectaciones metabólicas, enfermedades tipo metabólicas que pueden estar, diabetes mellitus a la cabeza, si tu paciente es alcohólico o no. Pero Deyanira, ya no estamos en la citis. ¿Por qué pregunta alcoholismo? Porque sí o sí tienes que preguntar si tiene factores de riesgo, porque el alcoholismo no solamente es una afectación o es un factor de riesgo para cirrosis, sino que también es una afectación sistémica, ¿no? Porque entra a tu cuerpo y no solamente va a dañar tu hígado, sino que también va a dañar otros lugares específicos. Si un paciente es alcohólico, muy probable que tenga una desnutrición, muy probable que no tenga una buena alimentación. Entonces, todo eso tienes que preguntar. Eh, enfermedades nocivas, bueno, factores de riesgos nocivos, tabaco o si consume alguna hierba o algo, todo eso tienen que preguntar. Enfermedades cardiovasculares específicos, cualquier cosa que pueda tener es importante que lo pongan en su historia clínica, ¿no? Cirugía abdominal previa, muy importante también, como habíamos visto en procesos obstructivos, que me ayuda bastante a diferir entre un hilo paralítico y mecánico, ¿no? En cambio, el dolor es un comienzo y localización características. ¿Se acuerdan de la semiología del dolor gracias a Alicia? Que habíamos visto la vez pasada que yo les dije, no solo es para el dolor, sino que también te puede ayudar a recordar cualquier otro signo. Específico lo usan para el dolor. Y recuerden que Alicia se relaciona a la aparición. Pregunta a tu paciente cuándo empezó, cuándo inició el dolor, si ha sido reciente, si ha sido 2 días, si ha sido hace un mes, si ha sido 3 meses, si siempre lo ha tenido, si no, si es la primera vez que ha aparecido, si ya ha tenido esto antes o no. Localización, ¿en qué ubicación está? Señor, me puede apuntar con el dedo dónde le duele específico y te puede ayudar en eso a diferir dónde es el dolor. Irradiación, si el dolor se dispersa a un lado en específico. Y acá les traje como que una imágenes para que ustedes puedan ver más o menos si la afectación es una en la vesícula biliar. Normalmente lo que vas a tener es este tipo de irradiación. Va a ir desde todo el hipocondrio derecho, quizás hasta la mitad del epigastrio. En el ciego y el apéndice, bueno, en el apéndice tiene un montón de irradiaciones, normalmente es un proceso, es un dolor de tipo migratorio. ¿Qué quiere decir? Primero está en epigastrio y luego se va a fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo ustedes muy en cuenta. Si hablamos de un ovario trompa, la afectación quizá va a ser desde el flanco, bueno, desde acá, desde el flanco derecho o de la misma fosa ilíaca y va bajando, ¿no? Para las áreas inguinal. Otro, si la afectación es en el mismo uréter, un cálculo renal, se obstruye y vas a tener un dolor desde la espalda, toda la espalda, y va a girar hasta la zona inguinal, en la zona de los genitales del paciente. El riñón, estómago, la mitad izquierda es donde está mayormente ubicado, ¿no? Donde encontramos más su cuerpo. Muy bien, y en cuanto a las características específicas del tipo de dolor, ¿alguien recuerda qué tipos de dolor tenemos o cómo lo puedes diferir? Uno, siempre vamos a diferirlo entre tiempo, ¿no? Si es agudo, si es crónico, si viene constantemente, si es específico, si es agudo, si es crónico. ¿Qué más? Si es un dolor de tipo nociceptivo, si es un dolor de tipo neuropático, si es un dolor de tipo, no sé, psicógeno. Luego, ¿qué más? Falta uno. Nociplástico. Entonces, todo eso tienen que ustedes tenerlo en cuenta. Cada uno del tipo del dolor te va a ayudar a diferenciar. Y dentro del tipo de dolor, ustedes tienen que referirse a si este es
un dolor de tipo timpánico, de tipo sordo, de tipo más tranquilo. Es un dolor que mi paciente me puede explicar o no me logra explicar qué tipo de dolor tiene. Normalmente siempre te dice, doctor, es un dolor tipo, no sé, como si me apretaran y me exprimieran, que ese es un dolor de tipo cólico. ¿Qué pasa si le dicen, es un dolor así como punzante, como si me pusieran una aguja por todo, por ese lugar, me punza, me punza, me punza? Entonces, dependiendo de la ubicación, tú vas a estar pensando, bueno, es un dolor de tipo punzante, ¿ya? Todo eso vas a tener que ponerle en las características del dolor. En la intensidad, lo que vas a ver es la escala visual análoga del dolor. Recordarán ustedes por fármaco que la escala visual análoga nos ayuda a poder diferenciar o ver la escala terapéutica según la OMS, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cuánto a cuánto es leve, de cuánto a cuánto es moderado, de cuánto a cuánto es severo? Y específico, más que saber desde cuándo es leve, moderado, severo, qué cosas utilizo si es leve, qué cosas utilizo si es severo. Bueno, y ya lo buscan ustedes. Atenuantes. ¿Qué son los atenuantes? ¿El dolor aumenta o disminuye con algo en específico? Viene un paciente con una cefalea, con un dolor específico no sé, en la zona parietal o en la zona frontal de la cabeza. Y le dice, doctor, señora, disculpe usted, bueno, cuando sale el sol le molesta, o sea, cuando va en la calle, cuando se preocupa además, el dolor es mayor, o ha tenido este dolor antes, disminuye con algo, o sea, si descansa no le duele, cosas así. Tienen que preguntarlo de manera directa con su paciente. Muy bien, ahora vamos a hablar de síntomas y signos orientados al dolor abdominal de origen clínico. Los antecedentes y síntomas, tenemos antecedentes de tipo personales o familiares, que vamos a tener semiología respiratoria, si existe escalofríos o una cianosis central. Esto es más que nada relacionado a que si mi paciente, aparte del dolor, tiene alguno de estos, podría pensar en lo consecuente, en estos signos, ¿no? Antecedente de disnea, normalmente puedes tener una orina tipo oscura, síntomas neurológicos, una polioneuritis, antecedentes laborales, artritis, ingestión de fármacos y alcohol, no solamente por una cirrosis, petequias puede ser también por la cirrosis, pero porque eh, los fármacos, tanto como el alcohol, puede estar el paciente consumiendo antitrombolíticos, o sea, cosas que debes preguntar sí o sí son antecedentes, qué medicamentos usa, antecedentes patológicos del mismo paciente, antecedentes familiares. En el caso de específico de dolor, tienes que centrarte en el examen físico, en las palabras de Alicia, ¿no? Sí o sí tienes que describir el dolor en tu historia clínica. Si el paciente viene por dolor, descríbele el dolor, pregúntale cómo es, de dónde va, dónde se irradia, desde cuándo comenzó, baja con algo, disminuye o bueno, se aumenta con algo, ¿ya? Entonces, causa de dolor abdominal según localización. Recuerden, si estamos en el abdomen superior, muy probable es que sea por una enfermedad de vía biliar, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis. Pancreatitis aguda, que normalmente es una afectación muy frecuente que se da por la migración del cálculo biliar de misma vesícula, viaja a un cálculo y obstruye, genera una pancreatitis de tipo aguda, que esa es la primera causa. Dispepsia, hernia de hiato, recuerden que el diafragma va a tener agujeros anatómicos para que pase el esófago, ¿verdad? El esófago el esófago. Entonces, ¿qué pasa si por A o B el agujero que tenía el diafragma es mucho más grande? Entonces, mi estómago se quiere ir arriba, entonces se va arriba, donde no debe estar en el diafragma. Y se genera un tipo de hernia yatal, ¿no? Hernia diafragmática, ¿no? Neumonía de la base,
infarto agudo de miocardio, absceso de infarto esplénico. En mi abdomen inferior recuerdo una apendicitis, enfermedad urticoral, litiasis renal, retención de agua de orina, dolor pelviano, un dolor de tipo abdominal difuso, isquemia mesentérica, ruptura de aneurisma aórtico, peritonitis, obstrucción intestinal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda, algo que quieren volver a repasar? Ahí sí, súper cortito porque sé que están cansados. Voy a pasarles el postes para que lo puedan llenar, por favor. Ay, no copió. Ya, sí, postes. No tiene ninguna duda. En este caso, diarreas y dolor abdominal agudo, específicamente diarreas, creo que lo que tienen que aprenderse es hacer diferencial entre una diarrea de tipo aguda de una diarrea tipo crónica, ver cuáles son las causas de cada uno, también ver la fisiopatología, quizá las alteraciones no solamente son del consumo o lo que es, sino que también va a estar en relación a los mecanismos fisiopatológicos en relación al intestino, ¿no? Si existe una absorción adecuada, si no, todo ello. Que no solamente puede estar dado por o puede estar afectado por microorganismos, sino que también por toxinas, por procesos malabsortivos, por secreciones. Acá es importante hacer la historia clínica, luego los indicadores de gravedad, de diarrea aguda, infecciosa y crónica. Acá es una tabla donde me ayuda a determinar dónde están los signos o síntomas de deshidratación, ¿no? En qué ubicación, si es leve, moderado, severo. Recuerden que la deshidratación en la mayoría de los casos se puede medir a través de la pérdida de peso en porcentajes, ¿no? Pero esto es muy difícil, entonces por lo que se hace, por lo que lo único que se hace quizá es ver las otros, ¿no? Ver la sed, ver si está deshidratado, si tiene una turgencia cutánea, si tiene deshidratación, en específico si tiene los ojos hundidos, levemente hundidos o hundidos completos, pulso radial débil o disminuido, frecuencia cardíaca taquicardia o leve y luego taquicardia como tal. Y en cuanto al síndrome doloroso abdominal, no se olviden de encontrar o recordar las líneas, los 9 cuadrantes, porque nuevamente siempre preguntan. Hemos tratado de ver cómo se pueden acordar ustedes a través de este proceso, bueno, de este que vimos. No se olviden, tampoco se olviden los órganos de cada uno y les puse la imagen para que se puedan acordar. No se olviden tampoco de el dolor. Semiología del dolor, la anamnesis que realizan. No se olviden de Alicia, aparición, localización y radiación característica, intensidad y atenuantes. Y bueno, acá que creo que les puse las causas de dolor abdominal según la localización, si es inferior, si es superior, si es difuso, cada uno de ellos va a tener una causa específica, ¿no? Mesentérica, aneurisma aórtico, si es un dolor abdominal difuso. ¿No tiene ninguna duda? No, todo está claro, muchas gracias. Todo Ya, claro, gracias. chicos, gracias. Porfa. Rellenen el post-test y de acá 5 minutos volvemos a... O bueno, si ya lo rellenaron, podemos ver el post-test, pero aún falta, creo, algunas respuestas. Así que vayan rellenando para estudiarlo.
Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo fisiopatológico y las neurotoxinas que estén relacionadas. ¿Se acuerdan de estafilococosaurios? Como vimos acá, neurotoxinas relacionadas a la diarrea de tipo aguda, las neurotoxinas específicamente del estafilococcus. Ah, cancelar. Muy bien. Y luego son parte de los indicadores de la gravedad de diarrea aguda infecciosa. La edad mayor a 70 años, justo habíamos visto acá. Factores de gravedad de diarrea aguda infecciosa. También tenemos que sugieren gravedad o diarrea crónica orgánica. Esto también podrían preguntarles, ¿no? Ah, estas imágenes de acá lo saqué del libro, pero es el libro desactualizado de Argente, ¿no? Entonces, creo que hay una versión actualizada. Yo tengo la versión actualizada en realidad del 2000, pero no encontré a lo que voy es que no encontré ahí. Por eso lo puse de ese colorcito, porque es lo único que encontré. Del 2000, no sé, no sé qué, de qué años. Bueno, entonces, ya, esto, indicadores de gravedad de diarrea aguda infecciosa, no se olviden, criterios que sugieren diarrea aguda crónica, les podrían preguntar, los signos de deshidratación de igual manera, son criterios que sugieren diarrea tipo crónica, pérdida de peso, los demás no, ¿no? Son causa en este caso sería deposiciones nocturnas y no diurnas, policitemia no, en realidad da anemia, deshidratación. Son casos de dolor abdominal en el abdomen superior. Recuerden la pancreatitis aguda. La oclusión es abajo. Normalmente, como les dije, es que el intestino grueso se come al intestino delgado. Entonces, donde hay esa unión entre intestino delgado y grueso, siempre va a estar en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Al último, en la última parte. El epigastrio se encuentra en los siguientes, en el epigastrio se encuentran los siguientes órganos, excepto estómago, si está, aorta está, cabeza de páncreas está, el cielo y apéndice no está para nada ahí, así que por favor no se equivoquen, es justamente esto de acá. Ya chicos, muy bien. Muchas gracias. Eso sería todo.